todo eso que haces cuando no estás haciendo lo que es importante para ti hacer es el entrenamiento invisible. Suena raro, te explico, tranqui. Te invito a un cafecito. Tú te haces el tuyo ya y yo me preparo el mío acá para que conversemos sobre cultura digital, desarrollo personal, comunicación y espiritualidad. Algunas veces estaré acá en solitario hablando contigo y otras veces con invitados que son todavía más raros que yo, pero que hacen cosas buenas, las hacen bien y por eso vale la pena conversar con ellos para conocer su visión y experiencia de las cosas. Disfrutemos de las ganas de conversar, de crecer y de tomar un buen café. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito. Espero que me estés aceptando esta invitación de tomar un cafecito y que tengas un café, un té, una agüita, una cerveza, una bebida, una copa de vino en la mano. Y si no, bueno, yo estoy con mi cafecito y espero estar acompañándote en alguna cosa del que sea que estés haciendo. Camino al trabajo, de regreso a casa, mientras cocinas, en fin. Quiero ofrecer disculpas, pero la verdad es que no quiero ofrecer disculpas porque no he hecho nada malo. Pero me desaparecí una semana que en realidad, como publico semanalmente, en el fondo han sido 2 semanas de desaparición del podcast. Porque al igual como pasó hace como un mes y algo atrás, tuve una visita familiar, vino mi padre, entonces prioridades. Y yo estos episodios del podcast los grabo los sábados, porque es el tiempo que reservo para esto. Y obviamente el fin de semana estaba con mi papá, entonces no me iba a poner a grabar un podcast. Me parecía un despropósito. Y esa es la explicación. No estoy dando excusas, no estoy ofreciendo disculpas, pero en realidad yo creo que ustedes entienden. Además que después de todo lo que hemos conversado en estos episodios, me parece un sinsentido predicar con el antiejemplo y decirle a mi papá, espérame, voy a grabar un episodio para hablarle a las personas acerca de cómo cuidar las relaciones y de cómo tener una vida en paz y tener una vida un poco más plena. Sería una tontera. Entonces, bueno, eso. Ahora vamos al episodio. Ya viste el nombre del episodio, Entrenamiento Invisible. Te pongo un poco en contexto antes de desarrollar el tema. El entrenamiento invisible es un concepto que viene del entrenamiento deportivo y de la fisiología del ejercicio. Es algo del mundo del deporte. Yo lo enseñé durante varios años en cátedras universitarias porque hice clases sobre esto, porque de hecho esta es mi especialidad en cuanto a las cosas de actividad física, la fisiología del ejercicio y el entrenamiento deportivo. Impartía, esto es tan grande, esta parte de la ciencia del deporte, del entrenamiento invisible, es tan grande que hay una asignatura completa durante todo un semestre en una carrera universitaria de pregrado, era sobre este tema y yo dictaba esto. Pero la verdad es que no había querido, como ya te decía antes, no había querido hacer estos links, ¿no? Hacer estos match de juntar las cosas de ejercicio físico para no sonar como un pesado con las de desarrollo personal, pero ya llegó el momento en donde empezamos a hacer estas cosas. No obstante, tranquilidad, este episodio no es sobre entrenamiento deportivo. Voy a usar algunos conceptos, pero los quiero traspasar a la vida común y corriente de todo el mundo. A la tuya y a la mía y a las cosas que estamos haciendo que probablemente nada tienen que ver con el deporte, con la actividad física, con ninguna de esas cosas, pero los conceptos sirven. Se puede hacer el traspaso y entender que básicamente tienen las mismas implicancias. Y ahora, habiendo hecho esta salvedad, ¿no? Esta explicación, la mayoría de las veces los episodios yo les invito a hacer es un método que de hecho no lo he hecho de forma explícita, pero es un método espiritual que se llama ver, juzgar y actuar, en donde obviamente les presento una situación, la trajinamos un poco y les invito a tomar acción. Eso es el ver, juzgar y actuar. Y es muy buena idea tomar decisiones así en la vida. Sin embargo, siempre termino con el actuar, ¿no? Con el hacer la cosa, propiamente tal. Que la finanza, que la relación, que la familia, que la salud, no tengo idea, la productividad, el estrés, las cosas digitales, hacer, ¿no? Pero el entrenamiento invisible es justamente todo lo que ocurre cuando no estoy haciendo eso que se supone que voy a hacer. Por eso es un entrenamiento invisible, porque no es que la gente está en la cancha o en la pista. Entonces, bueno, voy a intentar hacer este caminito y traspasarte estos conceptos que vienen desde el entrenamiento deportivo y colocarlos en aspectos de la vida cotidiana que la verdad es que a mí me parecen mucho más relevantes. O sea, no es que el entrenamiento deportivo no sea relevante, lo que pasa es que la vida cotidiana es mucho más relevante que una actividad en particular como hacer deporte o hacer ejercicio, ese tipo de cosas. Ahora, te voy a explicar la lógica de cómo funcionan las adaptaciones. ¿Por qué los deportistas entrenan? Y la lógica es la siguiente, es muy sencilla. Es estimular, poner un estímulo al cuerpo, ¿sí? Y ese estímulo puede ser
mover un peso, ese estímulo puede ser repetir un movimiento, ese estímulo puede ser hacer que tu corazón aumente su frecuencia cardíaca, ese estímulo puede ser gastar energía. Tu cuerpo recibe ese estímulo y obviamente su mecanismo de defensa es decir, para por favor que me estás haciendo daño. Esa es la forma en la que funciona el cuerpo. Para porque me estás haciendo daño y por eso genera dolor, genera cansancio, genera fatiga y ganas de no volver a hacerlo. Pero cuando tú repites ese estímulo, muchas veces tu cuerpo dice, bueno, parece que este tipo no va a dejar de hacer eso, de estar moviendo pesos, de hacer que el corazón lata más rápido, de gastar energía de forma desmedida, de hacer que el cuerpo haga movimientos repetitivos. Entonces el cuerpo dice, bueno, como esta persona no va a dejar de hacer esto aparentemente, lo que voy a tener que hacer es adaptarme para que la próxima vez que vuelva a repetir esta burrada que se le ocurrió hacer a este humano, yo ya tenga la capacidad de soportar ese estímulo, de soportar ese estrés. Y básicamente el entrenamiento es estrés, eso. Es un estímulo estresante que desestabiliza el cuerpo y el cuerpo se adapta para poder soportar ese estrés. Por eso, por ejemplo, cuando la gente hace pesas, levanta pesos en el gimnasio y cosas, lo que hace en realidad es traumatizar sus músculos, sus fibras musculares las rompe. Y la magia ocurre cuando esa persona se va del gimnasio y cuando esa persona está descansando. Porque ahí es donde el cuerpo dice, ok, este tipo paró de hacer esta tontera que estaba haciendo de levantar pesos. ¿Qué tal si ahora, muchachos, fibras musculares, todos reunidos, nos fortalecemos, nos agrandamos, mejoramos nuestro metabolismo, mejoramos nuestra capacidad para que la próxima vez que esta persona se le ocurra volver a levantar peso, nosotros seamos capaces de soportarlo? Y de esa forma entonces los músculos crecen, se hipertrofian y la gente que va al gimnasio termina musculosa. Yo que salgo a correr, por ejemplo, mi corazoncito se estresa mucho, entonces obviamente mejora mi sistema cardiovascular y mi sistema respiratorio para que la próxima vez que salga a correr mi cuerpo no se fatigue tan rápido. Y así, la mayoría de las veces son situaciones estresantes que generan un estímulo que conlleva a una adaptación. ¿Cuándo ocurre esa adaptación? Ocurre entre un estímulo estresante y otro estímulo estresante. Aquí viene la parte mágica, porque este es el entrenamiento invisible, que explicado muy en simple, es todo lo que hacemos entre un esfuerzo y otro esfuerzo, o entre un estímulo y otro estímulo. Todo lo que ocurre en ese tramo de tiempo es el entrenamiento invisible. Entonces, por ejemplo, si yo salgo a correr el domingo en la mañana y corro a las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana, y mi próxima salida a correr es el martes a las 7 de la mañana, todo lo que ocurre entre el domingo a las 11 de la mañana y el martes a las 7 de la mañana, todo ese tramo de tiempo, que es como un día y algo, es el entrenamiento invisible. Sea que yo haga cosas a propósito o sea que las haga sin querer. Y eso podría ser que, por ejemplo, yo tenga un muy mal entrenamiento invisible, tenga malos entrenamientos. ¿Y qué cosas ocurren en todo este tramo? Bueno, descanso, me alimento, me recreo, estudio, elongo, me masajeo, estoy pensando en cosas de entrenamiento deportivo, ¿no? Recibo fisioterapia, estudio mi técnica, veo videos. Todo eso que ocurre entre un esfuerzo y otro esfuerzo es el entrenamiento invisible. Y todo eso que dejó de hacer también es entrenamiento invisible, ¿no? Entonces, obviamente, cuando una persona es deportista, es todo el día deportista. Y aunque no esté entrenando su deporte, se alimenta como deportista, duerme como deportista, las cosas que consume son como deportista, los hábitos que tiene son de deportista, aunque no esté parado en una cancha o en un gimnasio o en una pista. Todo lo que ocurre entre medio de un estímulo y otro son su entrenamiento invisible y esa persona dice, yo me tengo que comportar como tal, no importa que haya entrenado como un loco, me haya roto la espalda, tengo que seguir el resto del día en esta lógica. Ahora, pasándolo a las consecuencias, porque ¿para qué cuidar esto si yo tuve un buen entrenamiento? Hay mucha gente que dice, oye, hice ejercicio toda la mañana, fui a jugar fútbol, salí a caminar por el parque, anduve en bicicleta, jugué con mis hijos, me merezco una Coca-Cola y me merezco una buena cerveza y me merezco una hamburguesa y me merezco una parrilla de carne asada. Me lo merezco porque hice el gasto. Y eso sería un entrenamiento invisible no tan bueno. ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Para qué la gente se cuida en este tramo? En este tiempito entre un esfuerzo y otro. El objetivo es re simple. Porque entre un esfuerzo y otro esfuerzo es donde ocurren los cambios. Es donde lo que te decía, que el cuerpo dice, madre, esta persona va a seguir repitiendo esto una y otra vez. Entonces vamos a tener que fortalecernos para que la próxima vez que esta persona repita, no nos pille volando bajos. Eso es el primer objetivo del entrenamiento invisible. Que ocurran las adaptaciones que nos permitan rendir mejor. El segundo objetivo del entrenamiento invisible
es que te puedas recuperar más rápido de estos momentos estresantes difíciles. Ahora, anda traspasándolo a tu vida, por eso quiero usar el concepto estresante más que estimulante. Entre un momento estresante y otro momento estresante, uno queda cansado, ¿no? Y la idea es que uno se recupere lo más rápido posible para volver a repetir, para volver al trabajo, para volver a jugar con tus hijos, para volver a estudiar, para volver a hacer el aseo de la casa. En cambio, si no logras recuperarte bien, la próxima vez que tienes que repetir el estímulo, la próxima vez que tienes que juntarte con tus amigos, que tienes que ir a visitar a tu mamá, que tienes que volver al trabajo, que tienes que volver a estudiar, sientes que no estás del todo recuperado. Y entonces el entrenamiento invisible puede ayudarte a recuperar más rápido. Entonces el beneficio 1 es que te adaptas para rendir mejor. El beneficio 2 es que te recuperas más rápido con un buen entrenamiento invisible. Y el beneficio 3 es que puedes evitar que te pasen cosas malas. Evitar, en el caso del deporte, evitar lesiones, evitar que te sobreexijas y termines muy agotado. O en el caso de la vida cotidiana, evitar que colapses, evitar que el estrés se convierta realmente en un cuadro de estrés y termine en una patología o termine en un cuadro clínico o termine afectando tu vida de forma negativa. Listo, salgamos del deporte. Salgamos del deporte y ahora vámonos a la vida de a pie, sin canchas, gimnasios, ni pesas, ni pelotas, ni cosas. Porque yo creo que ya se entendió el concepto del entrenamiento invisible, ¿no? Todo lo que pasa ahí entre un estímulo estresante y otro estímulo estresante. Yo no tengo idea en lo que estás, pero sí sé que estás en algo que podría asociarse a la lógica de un deportista que persigue un objetivo deportivo. O sea, tú estás criando a tus hijos, adolescentes o pequeños como el mío, y eso es un objetivo, o estás estudiando, lo que sea que estés estudiando, o estás pagando tus deudas y esperas terminarlas, o ordenando tus finanzas, o estás poniéndole ganas y esfuerzo a un proyecto laboral, o a un trabajo nuevo, o a un trabajo que está frágil, o a un emprendimiento. Estás haciendo crecer tu relación de pareja que acaba de comenzar, o estás cuidando una relación de pareja que lleva años, o estás intentando salvar una relación de pareja que se cae por un precipicio que parece no tener mucho futuro, o estás intentando cultivar buenos hábitos e intentando quitar malos hábitos de tu vida, o quitando vicios, o estás luchando contra una enfermedad, o como yo, estás corriendo por la calle intentando correr más rápido y prepararte para una maratón. La lista de cosas es enorme. Con todas esas cosas tú podrías hacer el paralelo, el parangón al entrenamiento deportivo y el entrenamiento invisible. Y al igual que como en el entrenamiento deportivo, no estás todo el día en eso. No estás todo el día cuidando a tus hijos, no estás todo el día estudiando, no estás todo el día metido en el trabajo, así como yo no estoy todo el día corriendo. También haces otras cosas, también pasan otras cosas con tu vida, también te das licencias, también planificas tu día en esos espacios que ocurren entre un estímulo y otro estímulo, o entre una actividad y otra actividad. Y ahora, ya sea que eso que ocurre entre medio, pueden ser muchas cosas o pocas cosas, tu identidad sigue la misma. Aunque no estés con tus hijos, tú sigues siendo una mamá. Aunque no estés con tu esposa, tú sigues siendo un esposo. Aunque no estés trabajando, sigues siendo un emprendedor mientras estás tomando una cerveza con tus amigos o viendo televisión. Aunque no estés con un libro delante de tus ojos estudiando, sigues siendo estudiante. Aunque estés viendo las películas de Netflix, sigues siendo estudiante. Igual como un deportista, que aunque no esté en la cancha o en el gimnasio, sigue siendo un deportista durante todo el resto del día. Y todas las cosas que hace afectan su performance, afectan su rendimiento en la cancha y en el gimnasio. Y todas las cosas que tú haces afectan tu rendimiento como esposo, como papá, como emprendedor, como estudiante, como corredor en mi caso. Entonces, la verdad es que no es que yo quiera ahora decirte cómo hacer tu entrenamiento invisible, o sea, cómo usar estos espacios que van entre medio de un estímulo y otro, pero sí quiero ofrecerte alguna iluminación, o sea, que tú mires, ¿no? ¿Te acuerdas de el concepto inicial? Ver, juzgar y actuar. Bueno, iluminar, para que mires. Y ahí tú juzgues si la cosa está bien o está mal y tomes decisiones. Entonces, quiero hacerte esta iluminación con 3 preguntas que a mí me han ayudado mucho, justamente en el entrenamiento invisible deportivo. Y que hace un par de años, o sea, yo enseñaba esto hace 12 años atrás en la universidad, más o menos, cuando hacía clases, 10, 12 años atrás. Y estas preguntas se usaban para que los deportistas respondieran cuestionarios. Deportistas de alto rendimiento, personas que se dedican full time al deporte y están todo el día en función de eso. Pero yo en ese tiempo las traspasé a mi vida.
y me hacía mucho sentido. Entonces te las quiero traspasar a ti, no sin antes de pasar esas 3 preguntas que son de carácter un poco más aplicado y son estas iluminaciones, el momento promocional de todas las semanas, autopromocional, coffee.com. Tengo un perfil en la plataforma coffee.com y así como yo te he invitado a compartir un cafecito que se me está enfriando, si tú quisieras invitarme a un cafecito, puedes hacerlo a través de esa plataforma de Coffee. El único objetivo de coffee.com es hacer un upgrade de equipos y de cosas para poder ofrecerte un contenido de mejor calidad. Y ya hay varias personas. He recibido como 100 cafecitos en lo que va de que lo tengo activado, que es como de mitad de este año 2021. He recibido alrededor de 100 cafecitos. Y yo creo que a fin de año voy a invitar a las personas que me han invitado a un cafecito a que tengamos un cafecito en privado, algo por Zoom y que podamos conocernos y compartir un poco. Bueno, ahí está, coffee.com, el link está en la descripción de este perfil, de este podcast, de este episodio, y si quieres ahí puedes mirar de qué se trata, incluso para tus propios proyectos, si es que buscas apoyos, mecenas, personas que le den apoyo económico a lo que tú estás haciendo. En fin, vamos a las 3 preguntas ahora para iluminar cómo está tu entrenamiento invisible. Primera pregunta, ¿logras descansar bien de eso que estás haciendo? A tal punto que cuando tienes que volver a hacer eso, volver a hacer lo tuyo, ¿tienes ganas de volver? ¿Estás motivado y no estás cansado y destruido? ¿Logras descansar bien? Porque seguro te has visto a ti mismo bufando. No sé si entiendes el bufar, ¿no? Es como el... ese. Yo bufo mucho. Yo me he visto bufando. Cuando mi hijo me dice, papá, ven a jugar conmigo a los Legos, y yo como... y bufo, ¿no? O cuando tengo que levantarme temprano para ir a entrenar. Ambas cosas me gustan mucho. Jugar con los Legos. Tengo un tatuaje de Lego. O sea, me gustan mucho los Legos. Salir a entrenar me encanta, disfruto mucho. Pero para ambas, bufo. O cuando me toca comer, por ejemplo, pocos carbohidratos porque estoy, no sé, en alguna dieta especial, justamente porque lo mío es el deporte. O sea, mi actividad optativa, no laboral, es el deporte. Entonces a veces me toca comer sin carbohidratos y es un poco más aburrido. Y bufo. Incluso he bufado cuando tengo que escribir el guión de este podcast. Que me encanta hacerlo. Lo hago porque quiero, nadie me está pagando, no tengo ninguna obligación con nadie. Sin embargo, hay momentos en donde como... tengo que escribir esto, tengo que sentarme a grabarlo, ¿cuándo lo voy a hacer? Y bufo. Y me he dado cuenta que es porque no logro descansar bien. Y por lo tanto estoy cansado. Y cuando tengo que repetir el estímulo de ir a jugar a los Legos, de levantarme temprano a entrenar, de volver a comer sin carbohidratos o de sentarme a grabar el podcast, cosas que amo, que me apasionan, que me gustan, que hago de forma voluntaria sin que nadie me lo pida, bufo. Entonces yo me doy cuenta de forma muy fácil cuando me veo bufar que mi entrenamiento invisible estuvo mal. Que no logré recuperarme bien entre un estímulo y otro, que cuando toca volver no estoy listo para volver y que me faltó probablemente hacer cosas que me permitieran recuperarme mejor. Hacer cosas como de forma metafórica, ¿no? Poner los pies en el agua, recibir un masaje y hacerme sobarme con alguna pomadita, de forma metafórica, ¿no? ¿Por qué no tengo pilas para jugar con mi hijo? ¿Por qué no tengo pilas para grabar el podcast? ¿Qué me pasó? ¿Por qué no me recuperé bien para hacer esto que me gusta hacer? Entonces ahí hay una buena pregunta iluminadora para saber si tu entrenamiento invisible anda bien. ¿Por qué te da lata juntarte con tus amigos? ¿Por qué te da lata planificar algo con tu pareja? ¿Por qué te da lata? Decimos lata acá como de pereza, desmotivación, eso sería como lata, ¿no? En Chile. ¿Por qué no tienes ganas de hacerlo? ¿Lograste descansar bien? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Haces cosas durante este tiempo no estimulado? ¿Haces cosas que te permitan rendir la próxima vez que tengas que volver a la cancha? Metafóricamente hablando. Por ejemplo, yo hace unos días, estoy grabando esto el lunes. Hace unos días atrás, o sea, ayer de hecho, corrí una carrera, la primera carrera que corría post pandemia. O sea, estamos en la pandemia, pero saliendo de la pandemia, ¿no? Y la noche antes, en la noche del sábado, me junté con mis compañeros del team de running con el que entreno e hicimos una tallarinata. Las tallarinatas acá en Chile y entiendo que en muchas partes del mundo son básicamente sentarse a comer espaguetis porque son alimentos altos en carbohidratos y por lo tanto es como cargar combustible antes de una competencia. Hicimos una tallarinata. Entonces, para responder a la pregunta, ¿haces cosas que te permitan rendir mejor la próxima vez que tienes que volver a la cancha? Sí, por ejemplo, la noche anterior comimos un alimento alto en carbohidratos para tener energías para el día siguiente rendir bien en la carrera. Ahora, hay quienes estudian, hay quienes trabajan, hay quienes tienen pareja, hijos, lidian con una enfermedad, toda esta lista que vimos, ¿no? Y a veces
estaría bueno pensar y preguntarnos, ¿estoy haciendo algo que me permita estudiar mejor? ¿Que me permita tener una relación de pareja mejor? ¿Que me permita disfrutar mejor con mis hijos? Y probablemente te has dado cuenta que sí, que haces un montón de cosas, que llegas con ideas a tu pareja para decir, oye, vamos a tal parte. Estuve buscando, o sea, hiciste cosas. Estuve buscando dónde ir este fin de semana, un parque con los niños, un lugar para ir a comer. Estuve viendo cuáles son las últimas películas que están en Netflix o en Prime o en Disney y encontré que esta película o esta serie, o sea, hice mi tarea antes de encontrarme contigo, para que cuando ahora que estoy contigo pueda tener un mucho mejor rendimiento y tengamos un momento más bonito, más significativo. O si soy un emprendedor o un estudiante, repasé la agenda, miré las noticias, organicé mi semana, hice la tarea antes de entrar a la cancha. Esas cosas que le aportan valor a tu actividad, que se supone que es tu actividad principal, pero son esas cosas que tienes que hacer antes, ¿no? Por ejemplo, yo desde el punto de vista laboral, los domingos en la noche es el día en donde reviso mi agenda, ordeno mis planillas en las que planifico mis momentos de productividad, agendo cosas, organizo, ¿no? Y eso no es horario laboral, yo lo hago el domingo en la noche, antes de irme a la cama, el domingo en la tarde en realidad. Yo hago cosas para rendir mejor la próxima vez que tengo que volver a la cancha, que en realidad es el lunes en la mañana cuando tengo que sentarme a hacer el trabajo. Ahí te la dejo. Pregunta para ver si, para que ilumines y mires, ¿no? Y si es que tienes que hacer acciones al respecto. Y la tercera pregunta es si inviertes en aspectos que te permitan mejorar. Y cuando digo inviertes, sí, me refiero a dinero. Y también me refiero a tiempo, a ganas, me refiero a esfuerzo, me refiero a motivación, a vida, ¿no? Pero me refiero a dinero, me refiero a gastos, porque puede que no tengamos recursos ilimitados, nadie los tiene. Y puede que tú digas, la vida está muy cara y me lo tengo que gastar en cosas que son prioritarias. Perfecto, no me voy a meter en tu escala de prioridades. Pero sé también que hay un montón de gastos que son gastos más bien asociados al placer, al ocio, al entretenimiento, a la recreación. Hay un montón de gastos que uno podría mejorar, ¿no? Afinar un poco la puntería y seguir haciéndolo, pero un poquito más fino, un poquito con más propósito. Entonces, y además que el darnos cuenta si estamos invirtiendo o no dinero en algo es muy fácil de identificar porque es cuantificable, porque tiene números. En cambio, ¿cómo mido las ganas? ¿Cómo mido? O, bueno, podemos medir el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedico yo a algo? Entonces, por ejemplo, perdonen la autorreferencia en este episodio que tiene que ver con el entrenamiento invisible, la metáfora del deporte, pero aplicada a la vida. Es que autorreferencia porque ya me conoces mi vida un poco, lo que te he contado, entonces se hace más fácil que tú puedas traspasarlo a la tuya. Yo corro, ¿no? Entreno, te lo he dicho varias veces. Y yo me gasto un dinerito mensual, no es mucho, en una cuota porque le pago a un team que tiene un entrenador y ese entrenador se preocupa por mi entrenamiento, por mi estado de avance, me habla casi a diario. Y yo invierto dinero mensualmente. Podría no invertirlo y simplemente correr, pero el invertirlo me permite mejorar, porque tengo un entrenador que es un tipo muy profesional que está preocupado de mí. Además invierto en calzado deportivo, no todos los meses. De hecho, este es un dato como, la verdad es que probablemente no le interesa a nadie, pero la recomendación es renovar las zapatillas cada entre 400 y 600 kilómetros. Yo renuevo mis zapatillas cada 500 kilómetros de trote. Y como corro con el reloj, sé cuántos kilómetros acumulados llevas cada zapatilla. Y cada 500 kilómetros, aunque la zapatilla se vea perfecta, yo sé que está desgastada y ya no absorbe. Y como tengo problemas en la espalda, tengo que tener una zapatilla que absorba. Entonces cada 500 kilómetros hago una inversión y me compro una zapatilla para correr. Me compro alimentos también, y ahí hay otra inversión de dinero, me compro alimentos que están poco procesados. Intento que sean alimentos poco procesados. Acá en Chile tenemos sellos, trato de comprar alimentos que no tengan sellos, son un pelín más caros que los otros tipos de alimentos, pero me permiten alimentarme mejor y vivir más saludablemente. Entonces, gasto dinero en eso, invierto en eso porque es importante para mí. Pero también invierto tiempo porque entreno, pero también invierto tiempo viendo videos de YouTube para motivarme o leyendo papers sobre las nuevas cosas que han salido. Y invierto tiempo varios días a la semana levantándome en la madrugada para salir a correr. Ahora, para aterrizar la cosa a cuestiones que no tienen que ver con deporte ni conmigo y salir de esta autorreferencia. Con tu pareja, ¿inviertes tiempo? ¿Inviertes plata? ¿Inviertes esfuerzo? ¿Te gastas a ti mismo? ¿Te inviertes? ¿Involucras tu billetera? Siempre obviamente en tono de entrenamiento invisible, ¿no? Es decir, cuando no estás con tu pareja, inviertes en cosas que te permiten que cuando estés con tu pareja la cosa funcione mejor.
Y cuando digo inviertes, va desde comprarle un objeto, un regalo que está muy bien, hasta cortarte las uñas de los pies. Este podcast lo escuchan más hombres que mujeres. Entonces, la verdad es que es un poco un prejuicio medio estereotipado, ¿no? Pero que los hombres son un poco más descuidados de su aspecto físico, de su aseo y de su cosa, como que no son muy buenos para aplicarse productos de belleza ni cuidarse, ¿no? Son más bien descuidados, pelos que salen por todas partes y cosas, ¿no? ¿Qué tal si te pones bonito? No con tu pareja al lado, tú te pones bonito y llegas bonito. No te estoy diciendo que te pongas flaco y que te pongas musculoso. No, córtate la uña de los pies, ordénate un poco la barba, llega con un lindo corte de pelo, cómprate una bonita camisa cuando la invites a comer, qué sé yo. Insisto, es plata, sí, frío, yo soy una persona anticonsumismo, minimalista. Sin embargo, hay que hacer algunas concesiones y hay que hacer algunas inversiones porque se hace falta y es necesario. Que si bien esa espuma, nunca mejor dicho, como lo habíamos revisado en los episodios anteriores, esa espuma, o sea, los regalos no son sinónimo de una buena relación, son parte del entrenamiento invisible y no solo los regalos físicos, ¿no? Sino que justamente, ¿no? el preocuparte de ti o el preocuparte del contexto. Una cosa muy bonita que yo he visto mucho en amigos míos y también lo vi en mí en su momento cuando mi hijo era más pequeño, era que yo salía con mi hijo para que la mamá tuviera tiempo para ella. No salía con mi hijo por mi hijo, sino que salía por la mamá de mi hijo. Y lo he visto en muchos amigos míos que toman a todos los niños, cuando tienen varios niños, salen para que la mamá quede sola y tenga tiempo para ella. Ya sea porque quiere salir a tomarse un trago con las amigas o porque quiere dormir una siesta. Y esa inversión de tiempo en donde tú sales con tus hijos es un regalo para tu pareja, para la mamá de tus hijos, si es que tienes hijos. Y esa inversión va a rendir sus frutos la próxima vez que tú vuelvas a estar solo con ella. O solo con él, si es que es al revés. Entonces es una muy buena inversión, por ejemplo, darle ese tiempo. Que no es un tiempo en pareja, ¿no? No es que tú les digas vamos a tener una cita, no. Es que yo te voy a dar un regalo y el regalo es que voy a salir con los niños para que tú puedas descansar, para que puedas ir a la peluquería, para que puedas ir a comprar, para que puedas ir a ver una película, para que puedas dormir una siesta, para que puedas hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, bueno, la tercera pregunta entonces es si inviertes en aspectos que te permitan rendir mejor. Dicho esto, para ir cerrando, me parece que se hace de toda lógica, pero quiero ser majadero. El entrenamiento invisible expresa tu identidad y expresa tu propósito. O sea, todo eso que haces, vuelvo, ¿no? Entre un estímulo estresante y otro estímulo estresante, todo eso que haces define si eres o no eres esa persona. Si yo digo que soy una persona que vive en pareja, que tengo una pareja, y todo lo que hago en los momentos en los que no estoy con ella, me definen y expresan. Si yo digo que soy una persona que corre, todo lo que hago entre un entrenamiento y otro entrenamiento, entre una carrera y otra carrera, me definen y muestran mi identidad. Si yo digo que soy un emprendedor, todo lo que hago entre que entro del trabajo y vuelvo a entrar al día siguiente, me define cómo gasto mi plata, cómo descanso, cómo administro, en fin. Entonces, bueno, ya habíamos hablado antes de hábitos y habíamos hablado de identidad y que era importante que tú te comportes como la persona que quieres ser. O sea, ¿cómo se comporta una persona saludable? Si es que yo quiero ser saludable, bueno, se comporta de tal o cual forma. ¿Cómo se comporta una persona estudiosa? Bueno, se comporta de tal o cual forma. ¿En qué gasta la plata una persona que está comprometida con su familia? Bueno, tal y tal y tal y tal. Aunque no estés con tu familia, aunque no estés haciendo deporte, aunque no estés estudiando, aunque no seas un emprendedor. Entrenamiento invisible. Y claro, porque todo esto que haces en tu vida, aunque no tenga que ver directamente con tu identidad o con tu propósito o con tu proyecto o con lo que sea que estés haciendo, habla de tu identidad, habla de tu propósito, habla de tu proyecto y más aún, afecta a tus proyectos, afecta a tus cosas y como te decía, produce las cosas del entrenamiento invisible, los beneficios del entrenamiento invisible. Te hace rendir mejor, estás más recuperado para la próxima vez y evita que te metas en problemas, que te lesiones o que tengas que tirar la toalla. Dicho esto, el episodio del día de hoy, entrenamiento invisible, espero que, bueno, es que, por ejemplo, el hecho que tú estés escuchando este podcast es entrenamiento invisible. Porque yo supongo que de aquí, de las cosas que digo, tomas algunas que te hacen sentido y que después las llevas a tu vida. Entonces, pero aquí no estás ahora con tu pareja, no estás trabajando, estás escuchando un podcast, probablemente haciendo otra cosa, aseo, conduciendo, camino al trabajo, regreso a casa. Y esto es parte del entrenamiento invisible. Leer un libro es parte del entrenamiento invisible, tomar una buena siesta es parte del entrenamiento invisible. Así que espero que tengas una semana muy linda y muy productiva de entrenamiento invisible y que nos podamos encontrar nuevamente compartiendo un cafecito.
Pórtate bien. Que tengas un lindo entrenamiento. Hablamos. Un besín. Chao.